Último minuto, bombazo, última hora, titúlenlo como deseen. Es la información que llega en este preciso instante. Estados Unidos finalmente ha empezado ya con el envío de armamento a Ucrania. Lo han confirmado desde el Pentágono. La pregunta que nos hacemos es, ¿qué va a pasar a partir de esto? ¿Cambiará en algo el curso de la guerra? ¿Es solamente un apoyo simbólico para que Ucrania resista en los próximos meses y que por lo menos cuando inicien las elecciones en Estados Unidos se mantenga este conflicto? ¿Qué posición va a tomar Rusia a partir de esto? Muchas hipótesis aparecen en este panorama y por supuesto para hablar de este tema tan candente porque ha revivido en los últimos días lo que está pasando en Ucrania, los ojos del mundo están puestos nuevamente en Europa, hablaremos de este asunto con un invitado de lujo, una persona a la cual yo respeto y admiro demasiado, que es un amigo de la casa, usted ya lo debe conocer, estamos hablando de Fernando Moragón, analista internacional, quien nos va a dar su punto de vista de lo que está pasando en este momento. Querido Fernando, bienvenido a Prensa Alternativa. Muchas gracias, Censo. Para mí es un placer estar en Prensa Alternativa, como siempre, que ya sabéis, ya es como mi segunda casa. Esa palabra, Fernando, desde luego para nosotros también es un placer. Y hay temas que desde luego no son tan placenteros, pero que sí invitan al análisis. Eso es verdad, ¿sí? Como me gustaría estar hablando con Fernando de cosas más felices, ¿no? Pero hay decisiones que son en verdad cuestionables, absurdas, por donde se les mire. Una de ellas tiene que ver con la decisión que tomó Estados Unidos hace unos días, aprobar un paquete, 60.000 millones de dólares, si mal no me equivoco, vinculado a una idea, reforzar a Ucrania en el ámbito militar. Y según informan desde el Pentágono, empezó ya la ejecución, se dio inicio al envío de armas. Ya es una decisión y desde luego nos preguntamos, Fernando, ¿hasta qué punto esto va a tener influencia en el escenario de batalla? ¿Va a cambiar en algo? ¿Es solamente un apoyo simbólico? Tiene, entre otras cosas, el objetivo de desgastar a Rusia, pero uno se preguntaría si es que a estas alturas el panorama puede cambiar. Fernando Moragón, ¿qué impresiones tienes tú sobre esta situación? Bueno, es decir, fijaros que se ha aprobado ya prácticamente casi a finales de abril y llevan con esto desde el año pasado. Bueno, yo creo que no va a cambiar básicamente casi nada. Es decir, no lo estuve viendo así por encima el tipo de suministros y esto, o sea, no es que vayan a dar ahí algo, yo qué sé, pues, le vamos a dar F-22 Raptor, que es el avión de combate mejor que tienen los norteamericanos, mucho mejor que el F-35. Es decir, no, eso no se lo van a dar. Ni, vamos, ni se les pasa por la cabeza. Lo que van a dar es municiones, determinados tipos de más, por ejemplo, más Bradley, que son estos vehículos blindados de transporte con un cañón. Pero el Bradley es un diseño original, aunque los han ido modernizando y tal, viejísimo. Quiero decir que no sé cuánto tendrá ahora, pero vamos, a lo mejor con los 40 años o más. Es decir, que no es que le estén dando lo último de lo último, no, no. Están dando cosas que además se las suelen dar de lo peor que tienen. Es decir, si tenemos tantos Bradley, a ver cuáles son los más viejos, cuáles son los que están en peores condiciones, les hacemos un retoque y para que funcionen un poco. Y encima, además, muchas veces a ciertos sistemas de armas, como el famoso SIMAR, estos sí son modernos, que son estos lanzacohetes que tienen los norteamericanos, cuando se mandaron allí, venían, digamos, trucados, me explico. Los rusos les habían dado una advertencia a los norteamericanos de que misiles, y luego si quieres podemos lanzar misiles que alcanzaran más de 300 kilómetros, 300 o más kilómetros, serían considerados de una manera especial, es decir, que habría problemas. ¿Qué hicieron los norteamericanos? Pues estos SIMAR pueden lanzar misiles de 300 kilómetros, incluso más, si mal no recuerdo más, pero les modificaron de tal manera que solo pudieran lanzar munición, es decir, que tuviera un alcance de 150 kilómetros. Es decir,
que tampoco les van a dar maravillas. Eso para empezar. La cantidad tampoco, hombre, es que nos dan aquí. No, tampoco. No olvidemos una cosa, que uno de los elementos principales es la munición. Y es que no hay. Es decir, es un problema de que digas, hombre, es que busco, ¿no? Pues ya han buscado por todo el mundo. Por todo el mundo. Munición de 155 milímetros, por ejemplo, para la artillería, que es clave. Y es que ya no encuentran más. Y la producción de Europa y Estados Unidos es muy inferior. Y fíjate lo que digo, muy inferior a la rusa. Y encima, los rusos han tenido dos cosas buenas, sobre todo a partir de 2023 y este año, y es que han ido aprendiendo. Al principio no tenían apenas, o muy pocos, relativamente muy pocos drones. Y se dieron cuenta, no tenemos nada más que unos cuantos, como los Orlan, que son de reconocimiento y tal, pero de ataque tenemos pocos y tal. Pues enseguida aprendieron. Primero echaron mano de los Shahid iraníes, que se los vendieron, y a partir de ahí los han ido mejorando y modificando. Y los Geranios, o Geranium 2, que es el Shahid en origen 136 iraní, ya es muy, muy distinto porque se han metido toda una serie de sistemas de infrarrojos, de guía por diferentes maneras, etc. Con lo cual digo que lo han ido mejorando. Y luego han aprendido también de los errores cometidos en el campo de batalla. Y hasta el punto de que ellos ya utilizan mucho la aviación porque se dieron cuenta y dicen, hombre, vamos a ver, si hacemos como los norteamericanos y una bomba tonta de estas, de las que se deja caer desde un avión, la convertimos en una bomba lista, es decir, le ponemos un kit como le ponen los norteamericanos, una especie como de con unas abrazaderas y tal, es una cosa que tú si ves la bomba, pues es una cosa que se pone por fuera, para que lo entendamos desde el punto de vista visual, ¿no? Es una cosa de las que se pone por fuera y tal, y se pone un sistema de guiado, unas alas que van pligadas, pero cuando cae la bomba se abren y eso le permite planear. Total, que una bomba tonta la conviertes en una bomba lista que puede ser dirigida a un objetivo y que al poder planear y tirarla desde gran altura te recorre en torno a unos 60, 70 kilómetros. Fíjate lo que estamos hablando. ¿Esto qué hace? Que la aviación, en este caso rusa, no tenga que exponerse a ir directamente, bueno, directamente o muy cerca, para tirar este tipo de bombas, que ya digo, habría que tirarlas casi encima del objetivo, prácticamente. Bueno, pues se han dado cuenta de que esto lo podían hacer igual, lo han hecho y ahora mismo esto está siendo decisivo en los éxitos que están teniendo, bueno, desde el año pasado, pero vamos, especialmente este año y estas últimas semanas, donde están masacrando, machacando con bombas de este tipo, que no olvidemos, son bombas las que están utilizando ahora, que son de 250 kilos, de 500 kilos y de 1.500 kilos, tonelada y media, y ya están en producción, no sabemos cuándo las estrenarán, digamos, las de 3.000 kilos. 3.000 kilos, la cabeza es menor, ¿no? La cabeza explosiva, no sé cuánto será, pero ya una bomba que pesa en su totalidad 3.000 kilos, es decir, 3 toneladas, esto no es una cosa muy seria. Yo ya he visto las explosiones de las de 1.500 kilos y realmente son muy poderosas, porque hay que entender que una bomba cuando explota, hay muchas bombas, además de muchos tipos, las hay termobáricas, vamos a ir a la normal, digamos, a la de toda la vida, ¿no? Con el explosivo. Digamos, así siendo muy, muy esquemático, cae la bomba, bueno, también se puede aplicar a misiles y tal, pero bueno, cae la bomba, en donde cae es donde se produce la explosión, lo que vemos una gran llamarada, ¿no? De la explosión, digamos, del explosivo que lleva, pero luego se produce la metralla. Es decir, la metralla que lleva, o los propios fragmentos de la bomba, recorren un trecho mucho más largo, porque salen como disparados, como si a mucha velocidad, y si eso te da, te mata. Incluso te perfora blindajes muy serios, hasta de un tanque te lo puede perforar. Y luego está la onda expansiva, es decir, que se produce, que esta tiene más alcance. La onda expansiva, simplemente por la presión, te puede destrozar todos los órganos internos en el momento que te llega. Luego también te mata, o te puede matar. Entonces, claro,
estamos viendo una bomba que tú ya la ves explotar y dices, madre mía, realmente su alcance es mucho mayor de lo que es la propia explosión. Esto lo están utilizando, según estaban hablando, se estaban lanzando todos los días unos 400, 500 bombas de estas. No sé si la gente puede darse cuenta de lo duro que debe ser para los ucranianos tener que soportar un bombardeo de 400 o 500 bombas de estas. Y solo estamos hablando de bombas, ¿eh? No estamos hablando de artillería, donde la superioridad es abismal de los rusos. No estamos hablando de misiles. No estamos hablando, por ejemplo, de los sistemas de cohetes Grad o de los TOS, es decir, o de bombas termobáricas que lanzan los TOS, por ejemplo. Hay una amplísima gama de cosas que se pueden lanzar, o de drones. Y solo estamos hablando de una de las cosas. Bueno, pues solo de esto, que te lancen 400 o 500 bombas de estas al día, en un frente que fundamentalmente ahora sobre todo es la parte de Donetsk, donde se está en Zaporilla, en Gerson, en Lugansk hay menos movimiento, por lo menos aparentemente menos actividad, pero lo que es todo el frente de Donetsk está ahora ardiendo y por todos los lados, porque están atacando por 6 o 7 sitios prácticamente. Y rompiendo, y ahora si quieres hablamos de ello, porque lo último que he estado viendo, están rompiendo por muchos sitios y cada vez con más rapidez. Lo que hacen es llegar a, por ejemplo, una población fortificada o unas fortificaciones. Van los aviones, estos aviones. Ya no tienen que ir encima de la fortificación o del pueblo, de la aldea, de la ciudad. No, están a 70 kilómetros o 60 kilómetros. Lanzan una bomba de estas, con lo cual la defensa antiaérea es incapaz porque es lanzarla y se da la vuelta y cae en el sitio que tiene que caer. De hecho, una de las razones por las que en los últimos tiempos han estado perdiendo, sobre todo en lo que fue el sitio de Avdiivka y posteriormente, han estado perdiendo tantos sistemas de antiaéreos como los famosos Patriot o los Iris-T. Es decir, es porque, claro, para que puedan alcanzar a este tipo de bombas, mejor dicho, a los aviones, no solo a las bombas, sino a los aviones que las lanzan, impedirlo, han tenido que acercar o han tomado la decisión de acercarlo para que puedan interceptarlos, acercarlos al frente. Resultado, pues claro, los han detectado y los han destruido con todo tipo de cosas. Drones, bueno, incluso hasta bombas de estas, algunos, pero vamos, fundamentalmente drones como los Lancet, que son drones suicidas, es otro tipo de dron muy efectivo que tienen los rusos y que lo están fabricando en masa, pero bueno, ya digo, misiles, etcétera, y uno de los problemas que tienen ahora es que no tienen defensas antiaéreas, o tienen muy pocas. No hay, o sea, la guerra no puede cambiar porque lo que le van a dar, esos 60.000 millones, para empezar, ya digo, no les van a dar algo muy sofisticado. Una cosa que requeriría mucho, que es munición de artillería, es que no tienen. O sea, y si no tienes, pues es que le das lo que tienes. Y ves la lista, digo, de hecho, en la lista no va ningún tanque, si mal no recuerdo. Para hacer el ridículo que han hecho los Abrams o los Leopard, porque no son tanques pensados para un escenario como el de Ucrania. Entonces, son tanques que estaban pensados para guerras a la americana, me explico, o mejor dicho, a la norteamericana. Como Irak, como Afganistán, es decir, llegamos, mandamos la aviación, el enemigo es muy inferior, no es un enemigo equiparable, ni mucho menos, nada, no tienen capacidades, incluso como en el caso de los talibanes, que ni siquiera tenían sistemas antiaéreos. Entonces, es que van, planchan, bombardean, hacen bombardeos de alfombra, de todo tipo, y de precisión, etcétera, y aquello ya, después de estar bombardeando durante un tiempo determinado, una semana, 2, las que sean, 3, luego entra la infantería y entran con los Abrams, en el caso de los norteamericanos, los Challenger 2, en el caso de los británicos, etcétera. Pero el tiempo de combate, el tiempo que tardó, por ejemplo, en ocuparse Irak fue, no me acuerdo, un mes y pico, algo así. Y Afganistán, por ejemplo, pues también un mes o mes y algo, como mucho.
es muy corto. O sea, el tiempo que usas eso es escaso. Luego, como no se esperaba los norteamericanos, que luego iban a tener unas insurgencias que les iban a mantener hasta 20 años, en el caso de Afganistán, ahí ya estamos en otro escenario. Entonces, no estaban preparados para eso. Si tienen que ir a un terreno que encima es lluvioso, que no es el desierto, digamos, o sitios más donde ellos pueden tener digamos, bueno, desierto pedregoso, es decir, no de dunas, ¿no? Que pueden tener un firme más sólido y no como aquí, que tanto en primavera como en otoño, ya lo hemos visto, estas grandes lluvias que crean unos barrizales gigantescos, te dejan atascado cualquier cosa, incluido un tanque que te lo pueden dejar, y vamos, ya digo, yo he visto imágenes hasta la torreta, o sea, de la torreta para abajo hundido. Olvídate. No están preparados para esto, tienen un problema de mantenimiento. ¿Por qué? Porque todos los, incluso si no te destruyen el carro de combate, todas las piezas hay que cambiarlas. Entre ellas, por ejemplo, el cañón. El cañón se desgasta y llega un momento en que ya no puedes disparar y tienes que coger ese cañón, tirarlo y ponerse uno nuevo. Claro, el problema es que los cañones rusos duran más, tienen más tiempo, necesitan menos mantenimiento y están hechos para tener una mayor duración y poder disparar más cantidad de munición durante más tiempo, cosa que no les pasa a los occidentales porque no estaban pensados para eso. Resultado, que tienes que estar cada 2 por 3 llevándotelo a Polonia a que le arreglen algo porque se ha estropeado, porque se estropea mucho, o a que le hagan mantenimiento y le cambien la torreta, el cañón, por ejemplo, porque el cañón ya está desgastado y ya no sirve. Es decir, eso, ya digo, ahora, si mal no recuerdo, ni siquiera ya lo llevan porque ¿para qué? Encima te da muy mala prensa, porque ver a lo que son, digamos, algunos de tus armamentos estrella, como son los tanques, es algo en que la gente se fija mucho siempre, en los tanques, ¿no? En la gran digamos, bestia acorazada de los ejércitos de tierra, y ver como tus Leopard alemanes o de otros países, bueno, de origen alemán, porque la empresa es alemana, pero vamos, o tus Abrams o tus Challengers, pues arden como los demás tanques, eso te supone un desprestigio y una caída en las ventas a otros países notable. Con lo cual, pues como que no los quieren sacar. Y luego está, ya digo, ni siquiera los llevan porque se han demostrado ineficaces. No son algo que defina el que los ucranianos tengan una ventaja, no. Y luego tienes, claro, es decir, la capacidad productiva, es decir, la industria de guerra rusa es espectacularmente grande. Su capacidad de producción es enorme. Ellos no tienen problemas de munición de artillería y no hacen más que aumentar. Quiero decir que la producción de prácticamente casi todos los elementos clave de la guerra, como puede ser artillería o municiones de todo tipo, municiones de artillería, tal, no, la fabricación de tanques, etcétera, no hacen más que aumentar. Si a eso le unes uno de los problemas que tenían inicialmente el ejército ruso, que era el problema que no tenían suficientes soldados, para que nos hagamos una idea, es decir, para ser el atacante, siempre se dice que quien ataca tiene que llevar una proporción, al menos, de 1 a 3, es decir, un defensor por cada 3 atacantes, o cada 3 atacantes, mejor dicho, por un defensor. Si no, lo lleva muy difícil o imposible. Claro, y es que cuando entraron los rusos, no es que llevaran una proporción de 3 a 1. No, es que la proporción de ucranianos era mayor que la de los rusos. No me acuerdo cuánto sería, a lo mejor era 2 a 1, una cosa así. O sea, el defensor tenía más defensores que el atacante. De ahí se cometieran muchos errores y, bueno, al principio fuera bastante desastroso. Pero ahora no. Ahora ya los sucesivos, digamos, o programas para que la gente se aliste voluntariamente, dando un incentivo que es fundamentalmente el incentivo monetario, es decir, que te paga mucho
por ir a la guerra, ha hecho que haya ido subiendo y que ahora mismo, aunque es difícil de saberlo, porque tampoco estas cifras te las cuentan así, pero se puede hablar que los rusos deben tener en lo que es la línea del frente y aledaños, es decir, 400 y pico mil, quizá, y bueno, si nos vamos ya a un poco más lejos, unos 600.000. Que la gente también tenga una idea de una cosa. Cuando se habla de estas cifras, todos tendemos a pensar, a mí también me pasa, es decir, 600.000 señores allí pegando tiros. No. No son 600.000 los que pegan tiros. De hecho, los que combaten, las unidades de combate son relativamente pocas. La mayor parte de los soldados en cualquier ejército, da igual qué ejército sea, están en funciones logísticas. No olvidemos, tenemos un cañón y unos señores con unos cañones, una batería de cañones, 5 o 6, allí, disparando, donde sea. Entonces, a esos señores hay que llevarles. Vamos a poner que son cañones autopropulsados, es decir, cañones que van sobre ruedas, sobre cadenas, como si fuera un tanque, pero es un cañón. Claro, a este hay que llevarle el combustible, si no llega un momento que se queda sin combustible y no anda. Es decir, tienes que estar constantemente llevando, y además cantidades enormes, porque lo que gastan este tipo de máquinas es enorme. La cantidad de diésel que pueden gastar y tal es escandalosa. No, pero no solo tienes que llevar eso, tienes que llevar municiones, porque es decir, la capacidad de un cañón de estos o de un tanque, me da igual, para llevar municiones es muy limitada, bastante limitada. Entonces tienes que estar proveyendo constantemente de municiones para que puedan disparar. Además, por señalar así más cosas, es decir, los soldados tienen que comer, tienes que proveer de comida, bebida, etcétera. Tienes que proveer también de munición para sus armas ligeras, para el fusil de asalto, etcétera. Tienes que proveerles de todo tipo de cosas. Entonces, eso hace que la mayor parte de la gente esté en funciones logísticas. Yo, de hecho, cuando estaba allí, en Donetsk o en Zaporilla, lo que más ves pasar, bueno, es camiones, claro, es porque están llevando, o trenes, pero porque están llevando constantemente, y eso es lo que más hacen, quiero decir. O sea, que las unidades de combate realmente son, en proporción a todo el ejército que pueda estar desplegado, tanto en el ucraniano como el ruso, son relativamente pocas. O sea, que no pensemos que aquí hay 600.000 personas allí pegando tiros, porque no es así. Pero aún así, ya digo, ahora son más. El ejército ruso tiene allí más gente que la gente que tienen los ucranianos. De que soldados ucranianos. Y esto también se está haciendo notar. Y esto, por eso hablaremos ahora, si quieres, de lo que piden los ucranianos para tener más gente. Y esto está llevando a que los avances cada vez sean más rápidos y a que empiece a verse con más frecuencia pequeñas rupturas del frente, abandonos, es decir, retiradas o abandonos directos, es decir, no retiradas organizadas, sino, mira, es que aquí yo me voy porque no tengo nada que hacer, tengo poca munición y me van a matar. Es decir, de hecho, en uno de los últimos objetivos, además va a una velocidad tremenda que ha sorprendido a todo el mundo, que era un objetivo clave, Avdiivka, la famosa ciudad esta fortificada que se tomó en relativamente poco tiempo si lo comparas, por ejemplo, con lo que se tardó, la cantidad de meses que se tardó en tomar Artemox. Es decir, y bueno, y solo ahora que está al lado, pero vamos, Artemox en concreto, es decir, Buja. No, perdón, Bakhmut. Es el mismo, la misma ciudad, lo que pasa es que uno es el nombre coreano, otro ruso, Bakhmut, Artemox, mal pronunciado, que ya sabéis que yo esto soy un desastre. Bueno, pues eso tardó un montón de meses. Avdiivka cayó mucho menos, mucho más rápido de lo que se pensaba, sobre todo en la fase final. Ahora, es verdad que esto es un pueblo, una ciudad pequeña, pero era clave porque al conquistar esa ciudad se llama algo así como Orichetine, mal pronunciado también, está al norte de Avdiivka y al noroeste, más o menos.
Avdiivka tenía ya no tiene porque está bombardeada. Es decir, una estación con una línea de tren y siguiendo esa línea de tren llegas a esta pequeña ciudad. Porque por ahí pasa el tren. Bueno, era un sitio clave porque a partir de ahí te puedes expandir hacia cualquier dirección y era un nudo logístico muy importante. Que era un objetivo clave que todo el mundo sabía que el siguiente paso, una vez que tomara Avdiivka, era tomar esta ciudad. Pues bueno, visto lo visto, todo el mundo decía, bueno, esto llevará un tiempo, un mes, 2 meses, por lo menos, o 3, o 4. Se ha tomado en días. En días. Increíble. Ha sido rapidísimo. Ya está. Es decir, empezaron el asalto hace una semana, ya está tomada. Entre otras cosas, porque buena parte de los que estaban allí defendiéndola se han ido. O sea, han salido corriendo. O sea, ya empieza a haber deserciones masivas en el ejército ucraniano. Y Fernando, disculpa que te corte. No, tú córtame porque ya sabes que uno de mis problemas es que me pongo a hablar y no hay quien me pare. Dime. Bueno, es que justo me quiero detener en un punto que tú has mencionado, porque mira cómo son las cosas, ¿no? Tú hablas ahora mismo de una realidad que es, desde luego, la falta de efectivos en Ucrania. Hay un abandono constante, se ven imágenes, se informa sobre Leopards que son abandonados, que luego pasan al poder de los rusos y los exhiben en Moscú, en un museo famosísimo. Sí. Entonces, y uno se pregunta, ¿qué pasa con los aliados? Bueno, aparece el señor Patrick Ryder, portavoz del Pentágono. Por un lado, confirma, sí, el envío de armamentos, pero pone el parche, como decimos acá en Perú. O sea, le dice a Zelensky, por si acaso, no tenemos pensado enviar efectivos. Nosotros no enviaremos tropas. Pase lo que pase, no habrán militares estadounidenses en la línea defensiva, solamente por el momento hay armamento. Estados Unidos desde ya le vuelve a reventar en la cara a Zelensky una realidad que no quiere entender, que no van a enviar soldados, porque sencillamente los efectos que se podrían ver ante soldados caídos en territorio ucraniano por manos rusas sería devastador para la imagen y el símbolo que desde luego tiene Estados Unidos en el plano militar, ¿no? ¿Qué opinas de esto, Fernando? Aquí hay que hacer un matiz. Porque, a ver, los occidentales han estado diciendo cosas en las que casi todas, por no decir todas, en relación a Ucrania, eran mentiras. Una de las cosas que citaste al principio, ya han acordado el Congreso norteamericano hacer los 61.000 millones estos, y, joder, ya están entrando ese material en Ucrania. ¿Qué pasa? ¿Que lo han teletransportado como en la ciencia ficción? No. Es decir, porque decían que, bueno, que si no lo iban a llevar, que tal, que no sé qué, que ya estaba en Polonia. Es decir, desde hace mucho. Esto ha pasado con todo. O sea, nos estaban contando, cuando, por ejemplo, los Leopard, los tanques alemanes, no, es que no sé si los llevamos, que si no los llevamos, que si llevamos, bueno, llevamos unos pocos, o llevamos, bueno, no sé, vamos a hablar de nuevo en el Parlamento, ya estaban allí. Otra cosa es que no se podían usar hasta que terminara la comedia y dijeran que, bueno, pues vale, venga, lo mandamos. Nos han estado engañando desde el principio. Esto hay que tenerlo un poco. O sea, que dices, hombre, militares norteamericanos no va a haber. Esto es mentira, pues ya hay. Es decir, y eso tenemos la suerte de que nos lo confirmó ni más ni menos que el canciller alemán Olaf Scholz, cuando dijo, no, mire usted, es que los soldados británicos y los soldados franceses, y por extensión los norteamericanos, ya están allí. O sea, no es que vayan a mandarlos, si ya están. ¿Por qué? Porque tienen que manejar, entre otras cosas, los sistemas más complejos de armamento que han mandado. Es decir, que es que no es que estén allí, bueno, es que están como asesores. Bueno, vale. No, es que están como instructores. Tal. Bueno, es que están algunos de mantenimiento, aunque los mantenimientos se hacen en Polonia, pero bueno, vale. No, es que están disparando cañones y misiles contra los rusos, porque son los únicos que son capaces de hacerlo. Y si ahora aparecen los famosos F-16, eso no lo van a llevar, no lo van a pilotar soldados ucranianos, los van a pilotar soldados europeos y norteamericanos. O sea que, cuidado,
ya están, desde el principio están, pero si estaban antes de la guerra. Es decir, con bases allí, más o menos discretas o encubiertas. No me cuente usted historias. Es decir, otra cosa es que, a ver, y los rusos lo sabían, ¿eh? Los rusos, con una extremada prudencia, gracias a los rusos no estamos ahora mismo en una guerra nuclear. Es decir, porque han intentado todo tipo de provocaciones y ellos, con una prudencia y moderación extraordinaria, no han entrado nunca en esas provocaciones. Ellos sabían perfectamente que había militares de los países de la OTAN allí, no solo los mercenarios, sino luchando al lado de los ucranianos, manejando este tipo de sistemas, de armas, etcétera. Bueno, han mirado para otro lado. No han querido decir nada. De hecho, en los ejércitos que están allí, como polacos, británicos, franceses, norteamericanos, verdad que no en grandes cantidades, pero que están allí, pues, y dice, bueno, y al que matan, porque también mueren algunos, es decir, pues como los 40 franceses estos que murieron y les mandaron estaban en, no me acuerdo si era en un hotel y tal, bueno, mercenarios entre comillas, y que los devolvieron los cadáveres a Francia, ¿no? Pero esto es, ya digo, esto no es lo habitual. Lo habitual es que de buenas a primeras a la familia o a quien sea le mandan una notificación de que el soldado tal ha tenido un accidente de coche mientras iba de su base a no sé qué y pues eso, ha fallecido. Y todo este tipo de cosas, ¿qué pasa? O en los entrenamientos, una muy mala suerte, estaban haciendo unas maniobras, unos entrenamientos y pues pisó una bomba sin querer, le pasó esto, y así justifica perder unos cuantos, vamos, un montón de gente. Okay. Pero que están. Aquí el problema está en que los norteamericanos lo que van a hacer es, creo yo, puede que envíen alguno más ya cuando la cosa se ponga peor, pero sobre todo van a utilizar a los imbéciles de los europeos, de los líderes europeos, es decir, que además se prestan gentilmente a ello, para luchar contra Rusia. Y a partir de ahí podemos esperar cualquier desastre. El problema es que los ejércitos europeos, los rusos los barrerían. ¿Creéis que no hace falta ni que los barran? En cuanto empiecen a llegar cadáveres, bolsas a los países europeos, Europa, como sabéis, es un continente ya de personas con la tripa llena, es decir, muy acomodadas, a pesar de que luego hay problemas sociales y tal, pero muy conformistas, muy miedosas. Aquí se tiene miedo a todo. En cuanto vean que empiezan a llegar cadáveres, pues, bueno, el caos que se monta en Europa con caídas de gobiernos, con un montón de cosas, es decir, con protestas sociales, con manifestaciones, está dado. Ahí el miedo que tienen los dirigentes europeos, ¿no? Y que tengan que haya contradicciones entre ellos. Pero yo me temo, ojalá no, que al final los europeos, con alguna ayuda de los americanos, porque entrarán en Ucrania, en la parte, digamos, del oeste, la parte más lejana del frente, pero a partir de ahí los rusos ya han dicho que en el momento que entren en Ucrania, ya que el canciller Scholz ha dicho ya oficialmente que estaban allí, pues no les quedará más remedio que dispararles. Es decir, ¿y qué va a pasar a partir de ahí? Pues eso, caotización de Europa. Es decir, los ejércitos europeos no tienen capacidades para derrotar al ejército ruso. Los rusos lo que harían es pasar a un estadio más alto, es decir, escalar en la contienda y utilizar armamento más duro, más pesado, que ahora no se está utilizando. No estoy hablando de bombas nucleares, ¿eh? Esto por el momento ni lo toco. No haría ni falta. Ya digo, aquí en cuanto vengan unos cuantos cadáveres de soldados, se monta un lío tremendo. No olvidemos que Europa está en una crisis económica brutal, que está tapada por el Banco Central Europeo y, bueno, una serie de cosas, comprando deuda y tal, pero tenemos una deuda disparada. Alemania, el motor de Europa. El Fondo Monetario Internacional, que en esto suele ser más bien pro-occidental, y ha dicho que va a crecer el 0,2 en el próximo trimestre, creo que es. Y viene en recesión desde el año que han pasado. En realidad, Alemania ahora mismo está en caída libre, su economía.
Y pues eso, imagínate si a todo eso le añades que empiezan a venir cadáveres porque a estos genios se les ha ocurrido ir a luchar contra los rusos. Te quiero contar el lío que se monta. No olvidemos que aunque no lo cuenten las televisiones, por ejemplo, hoy Macron ha dicho una de sus estupideces a las que nos tiene acostumbrados, diciendo que Europa está muerta, la Unión Europea está muerta, algo así. A ver, yo coincido con él, pero él lo dice por otras razones. Bueno, es decir, pero que, bueno, claro, que es el mismo que hace 2 días estaba diciendo que vamos a mandar 20.000 franceses allí a luchar contra los rusos. Y ahora suelta que Europa está muerta. O sea, tú fíjate qué coherencia en el discurso. Y hace unos cuantos años dijo aquella famosa frase de que la OTAN está en muerte cerebral. Y ahora quiere ponerse a la vanguardia de los países OTAN de Europa para ir a Rusia. De verdad, es de una coherencia pasmosa. Bueno, pues estos tipos, claro, es decir, en el momento que... Y además con una gente que está, ya digo, hay gente que tiene problemas serios, como son los bálticos, como son incluso los finlandeses, como los polacos pidiendo... Bueno, ahora hablaremos de ello, de las bombas nucleares, si quieres. Es decir, que los americanos se lleven allí y instalen bombas nucleares, hay que estar más de la cabeza. Pero bueno, que me enrollo. Al final, es decir, esto sería un desastre para Europa y, por supuesto, el fin de la Unión Europea y el fin de la OTAN. Y ese es el gran problema, porque ellos lo saben, o sea, saben que los rusos van a ganar la guerra. Esto ya lo reconocen hasta los mismos ucranianos. Y además van a ganar la guerra por goleada, por usar un símil futbolístico. Es decir, no va a ser 2-1, van a meter 7-0. Eso significa que van a imponer sus condiciones. Es decir, prácticamente una rendición incondicional, porque como tú muy bien señalabas, es que hay cosas que no se pueden inventar de un día para otro. No puedes ponerte a producir la cantidad de munición de un día para otro que están produciendo los rusos si no tienes una industria para eso, y no la tienes. Ni los europeos ni los norteamericanos. Eso llevará cierto tiempo, años. Pero es que no tienes, y si quieres enlazamos con ello, no tienes suficiente número de ucranianos. Es un problema demográfico. Es decir, ahora mismo Ucrania andará por los 20 millones. Descuenta ancianos, descuenta niños, descuenta mujeres, aunque hay algún batallón de mujeres, pero es muy minoritario, son minoritarios. Descuenta mujeres. Y descuenta, pues eso, de los soldados en edad militar que quedan, descuenta que tienes que mantener una cantidad de gente enorme para sostener el aparato del Estado. Funcionarios de todo tipo, desde policías y bomberos hasta inspectores de Hacienda para poder cobrar los impuestos. Pues decir algo. Mire, que al final el número de gente que realmente puedes llevar a la guerra, en Ucrania, en Rusia, en Estados Unidos, en cualquier lado, es un porcentaje de población muy pequeño. Ya no tienen. Ya tienen muy pocos. Por eso esas imágenes que estamos viendo de que desde hace tiempo que van por las calles, por las casas, por los supermercados, por todos lados, intentando cazar a un ucraniano y llevárselo, porque ya no tienen capacidad de movilización. Y aquí viene lo de la barbaridad que solicitaron, llevan ya solicitando desde hace tiempo y que parece que algún país como Polonia, quizá Alemania, están dispuestos a hacerlo. Y es la barbaridad de decir, no, es que como ya aquí no tenemos gente, oiga, es que ustedes tienen 4 millones y pico de refugiados ucranianos que se fueron al principio y entre ellos tienen, no me acuerdo, como varios cientos de miles están en edad militar y pueden venir para acá. Así que cojan ustedes, y aquí viene lo gordo, es decir, deténganlos, cójanlos y nos los traen a Ucrania. Y aquí directamente les reclutamos forzadamente y les llevamos al frente. Vamos a ver, esto no sé si al final lo harán o no, espero que no. Porque, es decir, toda esta gente tiene el estatuto de refugiado. Esto iría, bueno, ya estamos acostumbrados, se cargaría el derecho internacional, es decir, de todo. Es decir, a un refugiado no lo puedes mandar a su propio país a una guerra. Estamos locos. Es decir, bueno, pues polacos han dicho que lo van a hacer. No sé si al final lo harán o no. Y Fernando, y los argumentos, por ejemplo, el Ministerio de Defensa de Polonia habló sobre esto. Si mal no recuerdo, fue Władysław Kosiniak, que es el ministro de Defensa, y lo contó de una manera muy escueta. Decía, bueno, a nuestros compatriotas les parece terrible
que mientras miles de ucranianos están perdiendo la vida en el campo de batalla, muchos de sus compatriotas, sus connacionales, estén en los cafés, estén conversando de lo más tranquilos, esos ucranianos, deberían también ir al frente de batalla. Y desde luego, como tú lo mencionas, es lo que propone el gobierno de Polonia, Sí, sí. deportar a los refugiados para que vayan a morir. O sea, no vamos a decirlo con eufemismos, es lo No, que va no, a no. pasar en un Sí, gran sí. porcentaje. Es muy probable que eso ocurra. Claro, pero ya digo que además es un atentado a ideas fundamentales, digamos, de los derechos humanos. Fíjate, los grandes defensores de boquilla para afuera, es decir, defensores de mentira, de los derechos humanos, los valores europeos, los derechos humanos, y justo vais a incumplir uno de los básicos, que es el derecho que tiene una persona en un país que está en guerra a ser un refugiado. Es decir, os vais a cargar un montón de, no lo sé, pero un montón de convenciones, es decir, de derecho internacional a la porra, bueno, que es lo habitual. Y estos son los que dicen que defienden los derechos humanos. Y vais a mandar a un refugiado, que a lo mejor es un refugiado político, que puede ser un ucraniano que dice, oye, yo no quiero participar en esta guerra porque no es mi guerra en el sentido de que yo no defiendo a este gobierno, por ejemplo. A saber, habrá mil casos distintos o millones de casos distintos de personas, cada uno por las razones que sean, y esto no se puede hacer, o sea, es algo, si lo hacen sería ya el colmo del disparate y sobre todo de la hipocresía absoluta. O sea, es decir, algo terrible. Yo espero que no lo hagan, pero teniendo en cuenta cómo funcionan aquí en Europa, pues hay que esperar lo peor. ¿Cuál? Tú lo has dicho, hay que esperar lo peor, sobre todo cuando llega información, desde luego, hasta se ha dicho incluso que lo quieren enrejar a Salushny, en fin, hay mucha información que circula en redes sociales bastante crítica hoy en día con lo que vincula o lo que se vincula a Ucrania, mejor dicho. Hay más datos que aparecen sobre Polonia, por ejemplo, esta posibilidad, Fernando, no sé, estoy seguro que también debes haber podido escuchar esto, que Polonia ahora tiene la idea, la intención de albergar armas nucleares estadounidenses, por Sí, ejemplo, ¿no? Desde luego, María sí. Zaharova les dice con total crudeza, pero qué es lo que tiene que tocar en este caso, porque para Rusia es una amenaza, sobre todo si hablamos de Kaliningrado, le dice, bueno, si esto pasa, entonces es muy probable que ustedes se conviertan en un objetivo legítimo. Se lo dijo de manera directa a Zaharova como se esperaba, ¿no? Desde luego, tienes a Kaliningrado, tienes a, bueno, a Polonia con esta intención de albergar armas nucleares estadounidenses, Alemania enviando tropas a Lituania. Creo que lo que está haciendo Rusia es lo, digamos, normal. O sea, declaraciones como las de María Zaharova tienen mucha coherencia si nos ponemos a analizar las decisiones que van tomando estos miembros de la OTAN. Claro, es que, por supuesto, es que esta panda de psicópatas, es que ya digo, al final, no sé, a ver si un día también encontráis un psiquiatra, un psicólogo y tal, y hacemos un tándem, o psicóloga, psiquiatra, es decir, hacemos un tándem porque ya hay cosas que traspasan la mera geopolítica y ya entran dentro de la psiquiatría. Esta gente está mal de la Correcto, cabeza. es Y, correcto. y no lo digo como un insulto, lo digo como una descripción, ¿eh? Es decir, las élites mundiales se caracterizan, y ha habido estudios que se han hecho muy serios, por tener una serie de rasgos que, por ejemplo, en muchos casos son típicos de los psicópatas, falta de empatía, por ejemplo. Hay, digamos, una tendencia también que es la aparofobia, que, bueno, es un nombre que lo que indica es el desprecio hacia los pobres. Esto es algo que también se ha constatado en las grandes élites. O sea, ven a los pobres como algo de lo que reírse, a los que humillar, hacen chistes sobre ellos, los desprecian profundamente. O sea, estamos hablando de una gente que no está bien de su cabeza, por decirlo suavemente. Esta gente está dispuesta a hacer cualquier barbaridad. Y ya lo estamos viendo. Es decir, vamos a ver, ¿en qué cabeza cabe que el imbécil del presidente de Polonia, Duda, haya dicho que están dispuestos a albergar armas nucleares en Polonia? Primero, claro, son armas nucleares norteamericanas, sobre las que tú, porque tú no tienes armas nucleares, sobre las que tú no tienes ningún control, y mucho menos ninguna capacidad de decisión de si se usan o no. Son los americanos, perdón, los norteamericanos, los que van a
a decidirlo, porque para eso son suyas y son ellos los que tienen la posibilidad de dispararlas o no. Y no se lo van a preguntar a los polacos, ya te lo digo yo. Si ellos creen que tienen que lanzarla, la lanzarán. Punto. Diga, y les importará un pimiento lo que opinen o no los polacos. Y si Polonia, como bien ha dicho Sájarova, quedaría barrida por un ataque nuclear de los rusos. Polonia no es Estados Unidos. Quiero decir, a los Estados Unidos le interesa Estados Unidos, es decir, su territorio, que no caigan bombas en su territorio, pero que caigan bombas en Polonia no tiene más problemas, no tiene ningún problema. Y evidentemente los rusos, claro, es que ya la moderación, están teniendo el no caer en provocaciones, bueno, tiene un límite, y que hay cosas que son obvias. Si usted coloca armas nucleares en su país, me da igual que sean polacas, norteamericanas o de los marcianos, pues nuestras armas nucleares le van a apuntar a su país. Y va a ser un objetivo legítimo de las armas nucleares rusas, puesto que tienen allí armas nucleares de los norteamericanos. Es algo tan obvio. Vamos, esto pasaría con cualquier superpotencia, ¿eh? Es algo... ¿Cómo que se le puede pasar por la cabeza a esta panda de tarados como los polacos? Una cosa así. ¿Qué gana Polonia con esto? Absolutamente nada. La pregunta, ¿qué ganan? ¿Qué gana la sociedad polaca? ¿Qué pierde? Lo pierde todo. Es decir, pero ni siquiera hasta los americanos son relativamente reacios a llevar armas nucleares a Polonia. O sea, en principio todo apunta que ha sido iniciativa de los polacos, porque ellos ya tienen armas nucleares, por ejemplo, en Alemania. Quiero decir, que tampoco estamos lejos. Es decir, es que hay que estar mal de la cabeza. Es decir, esto a nadie se le ocurre. Y ahí entramos en otro capítulo, que es que esta gente, aparte de ser una panda de analfabetos, de incompetentes, y que les importan 3 pimientos los intereses de sus ciudadanos y de los europeos en general, es que esta gente, pues digamos, son muy irracionales, toman malas decisiones por esas características que digo y porque no son políticos, digamos, de entidad, no tienen unos asesores que les cuenten lo que les tienen que contar, sino solo que quieren oír. Y esto al final te lleva a tomar decisiones absurdas. Encima están metidos como dice un amigo mío, con una mentalidad provocada por o que tiene una disociación cognitiva entre la realidad y la realidad, digamos, permítame la repetición, la realidad real, es decir, y la realidad inventada que está en su cabeza. Claro, el problema que tiene eso es que la realidad, cuando tú tienes una idea imaginaria de lo que existe, que es completamente distinta a la realidad siempre gana, se impone. Es decir, si yo digo aquí no hay un muro y hay un muro, efectivamente, digo, no hay un muro, puedo ir corriendo y puedo seguir corriendo porque no hay un muro, es una ilusión, es total. Pues no, como el muro realmente existe, cuando me va a pegar un tortazo contra el muro, tremendo. Pues ese es el problema. La realidad siempre gana. Y esta gente están diciendo cosas que realmente cada día nos sorprenden con una tontería mayor. Vamos a ver, por ejemplo, que lo han vuelto a repetir otra vez. Es decir, los bálticos y los finlandeses. Tú fíjate, unos países de chicha y nabo, con todo el respeto. Es decir, sin poblaciones. Los estonios tienen 1.200.000 o 300.000 habitantes. Los finlandeses 4,5 millones. ¿De qué estamos hablando? Con ejércitos ridículos. Pero ridículos. Es decir, bueno, que otra vez han vuelto a decirlo de que quieren, que cuidado los rusos, que en cualquier momento, cuando se les crucen los cables, minamos el Golfo de Finlandia, que es la salida natural que tiene todo el puerto, bueno, de San Petersburgo hacia el mar Báltico. Pero vamos a ver, ¿tú te crees que si minas el puerto... Es que está el disparate. Si minas o pones minas en el Golfo de Finlandia, los rusos se van a quedar así tan tranquilos. Es decir, por favor, es decir, es que ya es una cosa... Criterio. No, esta gente está loca. Claro, los rusos van a responder y no solo se van a limitar a desminar.
van a hacer más cosas. Claro, es decir, ya lo advirtieron a los finlandeses cuando que se entraban en la OTAN, pues no es lo mismo tener frontera con un país neutral que tener frontera con un país de la OTAN. Con lo cual, llevarían tropas y, por lo tanto, el armamento necesario para hacer frente a esa Finlandia dentro de la OTAN. Es que es una manera de buscarse problemas que es alucinante. Es decir, pues esto es lo habitual en Europa. Increíble, increíble. Y desde luego yo valoro mucho lo que tú mencionas, Fernando, esto de la paciencia que tienen los rusos, porque en verdad Increíble. lo notamos incluso, por ejemplo, Dmitry Peskov, cuando le preguntan sobre la decisión de Estados Unidos de enviar misiles a Ucrania, armamento, etcétera, etcétera. Para Peskov la cosa es muy sencilla. La guerra no va a cambiar. Hagan lo que hagan, no hay una variación o no va a haber una variación dramática. Desde Rusia entienden, creo yo, que no va a haber necesidad de que esto escale, salvo, como tú dices, alguna locura impredecible, que esperemos no ocurra, Fernando, esperemos no ocurra, ¿no? Sobre todo porque, insisto, hay mucha gente buena que no tiene por qué pagar por las responsabilidades y decisiones de estos psicópatas. O sea, uno, por ejemplo, se pone a pensar en personajes líderes tan cuestionables como Netanyahu, ¿no? Sí. Por hablar de unos ejemplos. Vamos, de repente lo que voy a decir, mucha gente me va a criticar, espero que no caiga mal lo que voy a decir, pero yo estoy convencido que no es que el 100% de ciudadanos israelíes están de acuerdo con decisiones tan macabras como las de Netanyahu, ¿no? O sea, espero no estar equivocado. O sea, que creo que hay mucha gente que repudia lo que pasa y que incluso judíos también, por decirlo de alguna manera, que están en otras partes del mundo, también se han sumado a las críticas, a las protestas por las decisiones de Netanyahu, porque ya se les va la mano y hasta por un tema de desprestigio. Uno se preguntaría entonces, ¿hasta qué punto el ciudadano, Fernando, va a tener el poder de resolver este tipo de decisiones? Porque tú lo has dicho, va a llegar quizás un momento en el cual las calles estén infestadas, si es que esto va escalando, en Francia, en Alemania, no sé si tal vez en Suecia, de repente, con una respuesta masiva. Va a llegar ese momento, Fernando, que veamos al pueblo, al ciudadano, que no está de acuerdo con estas decisiones nefastas, de enviar un poderoso mensaje, que es algo que, por ejemplo, te digo, ocurre mucho en América Latina, ¿no? Pasó hace 2 días en Argentina. El pueblo argentino salió y le mostró a Javier Milei cuál es la posición que tienen en este momento. ¿Cómo ves este hecho, el poder de la calle? ¿Tú crees que haga algún efecto, Fernando, en Europa? Ahora mismo no. No olvidemos que el señor Macron tiene a los agricultores protestando todos los días desde hace 6 meses y él sigue a lo suyo, con sus guerras, con su planteamiento de hacerle la guerra a los rusos. Pero, y estamos hablando que quizá el país con más tradición y que suele protestar con más fuerza es Francia. Es decir, que donde tiene todavía una tradición social de protesta y bueno, por el momento no han conseguido gran cosa. El resto ni te cuento. El resto nada. Cero. Es decir, lo que te decía antes es que son sociedades... Estamos primero atontados. Atontados por los grandes medios de comunicación que le cuentan a la gente una mentira enorme, pero como todos cuentan la misma mentira, la gente se lo traga. Por un lado están engañados. Por otro, somos cobardes, en el sentido de que, pero si tenemos reticencias y tal, muchas veces hay una manifestación y perezosos y tal, bueno, tal, no sé qué, y no sé que me pase algo, tal, y bueno, ¿para qué? Es decir, luego muy hiperindividualistas, ¿no? Cada uno se ocupa de lo suyo y yo no me meto en líos. Luego, además, conformistas. Si es que no, tú la gente la ves y bueno, algunos, minoría, que tienen más tiempo, pues se ponen en X, antes Twitter y tal, y sí, ahí puedes ver todo tipo de críticas y se ponen verdes unos a otros y tal. Pero luego no salen a la calle. Quiero decir, no salen a protestar, no salen a nada. O sea, somos críticos de salón. Es decir, a la hora de la verdad, cuando hay que demostrar cívicamente que uno está en contra de un gobierno y tal, nada de nada. Y cada vez peor.
también atontados con esto que tengo aquí, con un móvil, es decir, con los móviles. Todo el día la gente, de hecho, no mueren más atropellados de milagro, porque lo ves cruzando, yo lo veo cruzando, mirando el móvil y con el semáforo en rojo, qué más da. Ya digo, no sé cómo no hay más accidentes. Si a eso le unes, ya digo, que estamos, pues eso, somos la capacidad de protesta, no hay partidos de izquierda, no los hay, prácticamente, reales, no se puede llamar de izquierdas, como pasa aquí en España, pero bueno, esos no tienen nada de izquierdas. Es decir, como pasa pues, los verdes en Alemania, que en origen algo tenían de izquierdas, en origen. Pero claro, ¿qué tiene la señora, los verdes actuales en Alemania que están en el gobierno, como Annalena Baerbock, de izquierdas? Pero si está más a la derecha que la CDU. Es decir, sí, en muchos aspectos. Es más belicista que cualquier partido alemán. Está más a favor de ir a la guerra contra Rusia que cualquier partido alemán. Pero ¿qué izquierda? No existe. O sea, no nos engañemos, no existe. Aunque se llamen partidos socialistas, socialdemócratas o coaliciones de izquierdas o izquierdas varias y tengan en su palabra izquierda o ecologistas y tal, es una mentira. No lo son. Porque cuando gobiernan ya vemos lo que hacen. Lo mismo que hacen los grandes bloques hegemónicos europeos, los partidos populares, conservadores y tal, y en los partidos socialdemócratas. Lo mismo, que tampoco tienen diferencia entre ellos. Es decir, pero la gente, ya digo, critica mucho, en Twitter sí, pero luego, ¿qué hace? Pues cuando vienen elecciones, vota a los mismos, básicamente. Entonces, no, de Europa no hay que esperar nada bueno. Y de su población, nada. Si la cosa escala y va más, y al final los locos de los europeos se meten allí con tropas y tal, y se enzarzan en una guerra con los rusos, que sería relativamente corta, pero bueno, eso haría, bueno, pues supongo que tendría una trascendencia enorme en los mercados, en la economía, en los precios del petróleo, en fin, en muchas cosas. Habría que ver cómo se da, en qué circunstancias. El hundimiento de las economías europeas ya sería espantoso, y ahí sí, a lo mejor, sí que ya podríamos encontrar que la gente sale a la calle más mayoritariamente, pero vamos, no hay más que ver con el tema de Palestina, que son unos crímenes absolutamente horrorosos, y la gente que ha salido en Europa, en relación a la población, es muy minoritaria, y encima con represión. Imágenes de hace unos días. Judíos. Es decir, en Alemania, eso sí, antisionistas, es decir, y a favor de los palestinos, protestando pacíficamente en contra de lo que está haciendo Netanyahu y su gobierno sionista. ¿Y qué hacen los alemanes? La policía alemana. Liarse a porrazos y detener a los judíos. Hombre, ¿qué es Alemania? Quiero decir, aunque sean judíos, pero palestinos no dejan de ser judíos. Y teniendo en cuenta lo que Alemania ha supuesto en ese tema, pues esas imágenes son, a cualquiera con un poquito de sensibilidad, son, vamos, horripilantes. Es decir, pero ¿no son ustedes conscientes de su historia? Pues no. O lo que es peor aún, no es que no sean conscientes de su historia, es que ya les da igual. Se han olvidado, entre comillas, de lo que hicieron. Bueno, pues ¿qué puedes esperar de esta Europa? Nada, nada bueno. Ya digo, o sea, si al final se monta un lío tan grande que prácticamente nos vamos a una hambruna medieval, pues sí, se levantarán. Si no, no creo que haya grandes protestas. Y si hay protestas, ya digo, quitando el caso de Francia, que tiene una tradición mucho más, bueno, aunque sea porque hicieron la Revolución Francesa, más potente de desobediencia civil, de protestas, de manifestaciones, pero en el resto de los países es que no lo veo, porque la gente, ya digo, sigue viviendo más o menos confortablemente y no está dispuesta a jugarse nada por nada. Salvo, ya digo, que la cosa sea tan tremenda que bueno, la gente ya no le queda más remedio. El problema está aquí en que mientras tienes algo que perder, aunque cada vez tengas peores salarios, pierdas poder adquisitivo, te cueste más pagar el alquiler o pagar
los plazos de la vivienda que has comprado con un crédito del banco, es decir, o el coche, pero bueno, mientras lo sigas teniendo, no, y puedas ir los fines de semana a tomarte unas cervezas, a tomar algo, encima que hace buen tiempo, aquí en el caso de España, pero bueno, en otros lados, hacer un viajecito, tal. Esto, ¿realmente crees que esta gente se va a mover? No. ¿Por qué no se van a mover? ¿Por qué no se van a mover? Porque tienen algo que perder. Un señor que se está muriendo de hambre sí se mueve. ¿Por qué? Porque no tiene nada que perder ya. Estos, los europeos, nosotros, sí que ya tenemos mucho que perder. En comparación, por ejemplo, con un africano, que apenas a lo mejor en países donde ha habido hambruna, donde tal, tiene que estar pensando qué hace todos los días para poder comer. Y esa es su única y principal preocupación, cómo subsistir. Los europeos, y encima te hablo de un país que es de los pobretones dentro de Europa, pero los alemanes, los nórdicos, que viven estupendamente todavía, los holandeses, ¿qué van a hacer? Es decir, nada, cero. Y luego los únicos países que están ahora mismo dentro de sus posibilidades, pues son países pequeños, no tienen, pero que tienen sentido común y que están planteando unas vías de solución para que esto no se vaya al desastre más absoluto en Europa, que son Hungría y Eslovaquia. Y ojo, fíjate que no tiene que ver nada con el tema de partidos políticos, es decir, o de corrientes ideológicas. Esto ya se ha dividido en gente con sentido común y gente que está como una cabra, es decir, chiflados. Bueno, pues Víctor Orbán, que es un tipo ultraconservador, por decirlo suavemente, defiende un diálogo con Rusia o un intento de parar esto y parar la guerra, que es la cosa más sensata del mundo, como lo defiende Robert Fico, que es el primer ministro de Eslovaquia, que es un socialdemócrata. O sea, que no es un problema ideológico, es un problema de sensatez. Es decir, oiga, vamos a ver, ¿ustedes se están dando cuenta de dónde vamos? Que no podemos ir a una guerra contra Rusia, que esto no tiene sentido, que habrá que buscar alguna fórmula para llegar a un acuerdo, que hay que abrir puertas de diálogo, que Europa no tiene gas, no tiene petróleo, prácticamente, que lo tiene que importar todo. Luego, verdad que se hacen trampas, pues si no estaríamos ahora mismo muertos por falta de combustible. Ya digo, se hacen trampas, se camuflan las partidas, se compran a través de terceros, como China y la India, se hacen excepciones en lo que interesa. Entonces, bueno, pero bueno, sí, pero que el problema es que Eslovaquia y Hungría pues, son dos países muy pequeñitos y su capacidad de resistencia, especialmente ante la presión de la Unión Europea, es muy pequeña, porque las amenazas son de mafioso. O sea, la señora Ursula von der Leyen es el equivalente al Padrino, Goodfather, de la famosa película del Padrino, versión alemana y versión europea. Porque esta señora va diciendo, usted no quiere hacer esto, lo sanciono y además le digo al Banco Central Europeo que deje de comprar deuda suya. Está hundido. O sea, esta señora va en ese plan. Como los mafiosos cuando van pidiendo en las tiendas y tal, cuando van diciendo, no, es que si usted no me paga, no le van a saltar los ladrones, que soy yo. Es decir, así que deme usted el dinero y le protejo, no se preocupe, ¿no? Pues esto de los mafiosos, pues esto es lo que hace la señora Ursula von der Leyen. Es claro, la capacidad de resistencia de Hungría o de Eslovaquia es limitada. Porque van y dicen, estos fondos que la Unión Europea tenía que darles a ustedes, pues no se los damos. Porque pues no me da la gana. Tremendo. Esta es la democracia de la Unión Europea. Pero esperemos, Fernando, que cada día más mensajes como el tuyo puedan llegar a más gente en Europa. Yo espero que sea así. Yo espero que Ojalá. sea así, que el futuro sea mucho mejor de lo que estamos observando. Ha sido un año con mucho movimiento y lo va a seguir siendo. Y esperamos que estos movimientos generen ya un cambio, que es lo que la Tierra necesita finalmente. Ok, vamos a llegar a ese punto que lo que va a valer, lo que nos va a importar más es la subsistencia, ¿no? Va a llegar un momento, Dios no quiera, que esto escale, que se hable ya de cosas más graves, bombas, en fin, escenarios apocalípticos que esperamos no ocurran, ¿no?
esperamos no ocurran porque solamente tenemos un planeta. Es el único Sí, planeta que tenemos para por el subsistir. momento sí. Por Por el ahora. momento solo Por tenemos uno. ahora. Por ahora. Tierra Pero 1 por vamos, ahora. pero a Así ver, es. es decir, yo no descarto que se puedan producir cosas en el buen sentido de la palabra que lleven a otra situación en Latinoamérica, en África, que es un país, además, vamos, un continente, perdón, que tiene un potencial enorme y que cada vez está quitando más, por ejemplo, el dominio neocolonial, como estamos viendo con las antiguas colonias francesas. Bueno, en Asia sobre todo, pero en Europa y en Estados Unidos, el futuro no pasa ni por Europa ni por Estados Unidos. Eso lo tengo clarísimo. Pasa por Latinoamérica, pasa por África, pasa por Asia, pero no pasa por aquí. En nuestro futuro ya fue hace mucho tiempo, cuando éramos potencias imperialistas que dominaban el mundo y desde entonces, en caída libre, somos parte del pasado, no del presente ni del futuro. Y Estados Unidos, que es el que tomó relevo, pues es un imperio que lo que estamos viendo todos los días, es decir, que cada vez más rápido su proceso de desintegración y de pérdida de poder. Y ese es el gran peligro, que es un imperio que como no está dispuesto además a caer sin consecuencias, es decir, a caer sin luchar, pues el año que viene toca China. No lo olvidemos, después de las elecciones, cuando ya haya ganado quien haya ganado, da igual, tocará, ya Rusia pasará a un segundo plano, se lo dejarán más a los europeos y tal, y tocará el enfrentamiento con los chinos. No les queda tiempo. Si quieren derrotar a los chinos, tienen que hacerlo en los próximos 2, 3 años. Muy rico, Fernando, y yo espero que podamos en nuestra próxima plática hablar de esto, ¿no? De China, que es un Sí. factor importante, Estados Unidos y su mirada. Mucha gente nos pide, nos reclama también profundizar en este punto. Ojalá que en la próxima conversación podamos dar matices de esto, Fernando, o desde luego en tu posición como un experto en la materia, ¿no? Fernando, yo te agradezco por tu gentileza, tu tiempo. Ha sido una conversación muy rica, como siempre, siempre tú a la altura de nuestras expectativas, y te doy las gracias por eso. Y también Fernando, la gente se preguntará dónde te puede encontrar, en qué otros espacios, en qué Sí, plataformas, por favor, cuéntanos. de hecho, mañana tengo un espacio que ahí sí que hablo yo solo, que además toca que este viernes hablo sobre China y que yo creo que va a ser, además, aparte de intentar pues, reflexionar e informar, espero que también sea divertido. Y bueno, todos los viernes en Demoliendo mitos de la política de MP, todos los viernes yo tengo un programa, digamos, de este grupo de gente que está en este, digamos, haciendo programas en esta plataforma y los viernes estoy yo allí y los domingos lo hago con Ezequiel Pistoletti, pero los viernes lo hago yo solo a las 9 horas de Madrid. Ahí luego puedo pasar los horarios entre las distintas zonas de Latinoamérica. Y todos los viernes. Ahí estoy yo, pues, hablando y contando cosas el tiempo que me dejen. Pero vamos, es decir, si no me censuran. Y nada, y ahí me pueden encontrar y bueno, pues eso, mañana mismo, que es viernes, pues a las 9 horas de Madrid, hora peninsular, estaré allí. Ahora paso los enlaces y ahí está, vamos, y los horarios y demás. Y pues nada, yo encantado de poder hablar con la gente y que la gente me pregunte, en fin. Perfecto. Y a ellos espero. Así es. DMP Geopolítica, entonces, va a aparecer en la parte de abajo, en la descripción, el enlace para que usted pueda verlo a Fernando Moragón, también disfrutar de sus contenidos, que es un hermano, un amigo de la casa, que siempre estaremos agradecidos con su presencia. Fernando, ha sido un honor conversar contigo. Quiero agradecer al público también que ha estado observando y que ha llegado hasta este punto de la entrevista. No olviden suscribirse, DMP Geopolítica, para que puedan verlo a Fernando, y también en Prensa Alternativa, si es que aún no se han suscrito. Comenten, compartan, den sus impresiones. Les agradecemos infinitamente por eso y nos vamos a reencontrar seguramente en una próxima ocasión. Hasta pronto.